palabra, vamos a Primera Tesalonicenses capítulo 2, donde nos quedamos el domingo pasado. Estamos en una serie de enseñanzas de Tesalonicenses. Vamos a leer el capítulo 2 de la primera carta de Tesalonicenses y nos quedamos en el versículo 11 por ahí, versículo 12 de ese capítulo, así que vamos a leerlo desde el versículo 10 en adelante hasta que terminemos ese capítulo, en el nombre del Señor. De hecho, vamos a leerlo hasta el versículo 2 del siguiente capítulo, a ver si podemos llegar hasta allá y nos gozamos. Amén. Estudiamos la palabra porque creemos que la palabra de Dios es inspirada. Creemos que es la fuente de la verdad. Creemos que es la fuente de la transformación del ser humano. Amén. Y es bien importante que entendamos, si una iglesia no gira alrededor de la palabra del Señor, la iglesia está destinada a morir. Porque va a estar basada en opiniones humanas y en interpretaciones humanas. Pero la palabra del Señor es viva, dice la palabra en hebreo, y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos, porque la espada humana puede destruir la carne, pero la espada espiritual, la espada de la fe, la espada del espíritu, puede penetrar hasta lo más profundo de tu ser, al espíritu, ¿verdad? Al espíritu, a su alma. Y discierne, ¿verdad? Yo digo esto para que no tomemos en poco cuando se predica la palabra, porque sabemos que Dios es un Dios vivo, nos dejó una palabra que es viva. Amén. Así que tome sus notas, sea diligente al escuchar y siempre pregunta al Espíritu Santo cuando alguien le ministra. Pregunta al Espíritu Santo, ¿qué tú quieres hacer conmigo hoy? Amén. Así que haga esa pregunta al Espíritu Santo, ¿qué tú quieres hacer conmigo hoy, en esta mañana? Aleluya. Así que vamos a leer desde el versículo 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como sabéis de qué modo, como al Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y nos encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó para su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que es vuestra propia nación, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles, para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, quizás la traducción diga nos impidió. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona? ¿De qué me gloríe? ¿No son ustedes, no son vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Amén. Así que vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar en el nombre del Señor. Señor, te damos gracias por esta palabra que tú vas a ministrarnos hoy. Te pedimos, Dios mío, que te glorifiques en esta mañana, que podamos, Señor, tener un corazón
sensible a tu voz. Y te pido, Dios mío, que podamos responder conforme a la palabra que recibimos. No conforme, Señor, a nuestra opinión, ni conforme a las cosas que hayamos traído, nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestras propias inclinaciones o deseos, sino responder con la demanda del Espíritu que pone sobre nosotros tu palabra. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Ya que está lo tuyo, qué bueno que estás aquí. Búscate dos o tres más al frente de atrás, dile qué bueno que estás aquí. Y siempre es un gozo. Mira, cuando yo me imagino siempre a las iglesias leyendo las cartas en sus cultos, y la iglesia de Tesalónica tuvo que haber sido bien bendecida con esta carta del apóstol Pablo. Era una carta que le traía ánimo, le trae mucho consuelo, le trae mucho deseo de parte de Dios de que ellos puedan seguir creciendo aún en medio de tribulaciones. Y de vez en cuando necesitamos personas que nos recuerden que todavía nosotros somos importantes en el plan de Dios, ¿verdad que sí? Y necesitamos personas, mentores, líderes espirituales, y nosotros tenemos que ser esos líderes y mentores para otras personas que nos recuerden y que nosotros les recordemos que hay un propósito aún en medio de las pruebas y las tribulaciones. Y que nos centren, ¿no? Nos confirmen en la fe y que consoliden, ¿verdad? Ese plan de Dios que se manifiesta a través de la predicación del Evangelio. Amén. El plan de Dios se manifiesta a través de la predicación del Evangelio, de la predicación de su palabra. Y vimos en el versículo 9 y 10 que el apóstol Pablo dice: ustedes se acordarán de nuestros trabajos y fatigas, de cómo noche y día fuimos a predicarles el Evangelio sin ser una carga para nadie. Y estuvimos viendo que Pablo se esforzó en predicar, y que predicar conlleva un costo. ¿Se acuerdan? Ahí fue lo que hablamos el domingo pasado. Hay un costo que debemos asumir con dedicación. Y ese costo es costo de tiempo, que es el que él dice de día y de noche, un costo físico, un costo que conlleva esfuerzo. Pablo dice: con mucha fatiga les llevé el Evangelio. O sea, él se esforzó. Hay un costo personal, inclusive económico, donde Pablo dice: ustedes eran muy nuevos, así que no quise sobrecargarlos a ustedes. Yo asumí ese costo. Y hay un costo de santidad, donde Pablo dice: yo mismo me comporté entre ustedes como una persona digna del reino del Señor, con una conducta intachable. Así que Pablo sirvió como un ejemplo de sacrificio y de costo. A mí me da problema muchas veces con el ejemplo que damos nosotros, los creyentes que llevamos más tiempo en el Señor, a los más nuevos. Le estamos enseñando que hay un evangelio que se puede predicar sin sacrificio, sin costo, sin entrega, sin dedicación. Y ese evangelio que no te mueve, ese evangelio que no te cambia, ese evangelio que no te lleva a entregar tu vida, es un evangelio tan liviano que no va a transformar a nadie. Porque si no te transforma a ti, no puede transformar a otros. Dígame, dígame. Entonces continuamos aquí, ¿no? Pablo está hablando de que hay un costo que conlleva el seguir a Cristo, el predicar su palabra. Y ese costo tenemos que asumirlo con gozo y con dedicación, porque el costo de no creerle a Dios siempre es mucho mayor que el costo de servirle a Dios. El mundo te va a hacer ver lo contrario. El costo de creerle a Dios y de servirle a Dios al frente de tus padres, de tus amigos, de tu familia, de todo el mundo, es un costo que a lo mejor tú no debes asumir, porque no debes estar dispuesto a darle tus recursos, de tu tiempo, a no ser tan, ¿verdad?, religioso como pudieran decirlo, para que te puedes quedar en el in-between, donde puedes ser quedar bien con todo el mundo, quedar bien con el mundo, quedar bien con Dios, quedar bien con todas las personas, con las opiniones de la gente que está alrededor tuyo. La realidad es que el que quiere vivir el evangelio de verdad te va a asumir un costo, porque hay un costo en el seguir a Cristo. Por eso Jesús le dice a sus discípulos: síganme. Y Dios nos dice, cuando escuchamos la palabra del Espíritu en nuestro corazón, nos dice el mismo llamado: síganme, imítenme, caminen conmigo. Hay un costo. ¿Cuándo dicen amén? Entonces, había una memoria, yo creo que ustedes vean,
había una memoria en los creyentes de Tesalónica de cómo Pablo estuvo entre ellos. Por eso dice, ustedes se acordarán, en el versículo 11 y 12, ustedes se acordarán de cómo nosotros los hemos exhortado y consolado. Y les hemos recomendado vivir con dignidad ante Dios. Como un padre lo hace con sus hijos, los he exhortado y consolado. Vimos la semana pasada que Pablo también usa la figura de la madre, como una madre que los lactó, como una madre que estuvo con ustedes desde pequeño, con ternura, con cariño, con entrega. Pero ahora Pablo está diciendo también, como un padre, los he exhortado y los he animado o consolado. Fíjense la importancia de ambas figuras en el crecimiento de un niño. Pablo está usando esa ilustración, ¿verdad? Dirigido por el Espíritu Santo para que entendamos que Dios quiere hacerse presente en nuestras vidas y Dios quiere traer que en nuestras vidas haya una respuesta. Y como padre, como madre nos va a tratar con ternura y cariño y entrega, pero como padre también nos va a exhortar. Amén. Y la exhortación no quiere decir otra cosa que pedir con determinación, pedir fervorosamente, rogar, implorar, invitar con firmeza. Cuando nosotros estamos desviando, necesitamos a alguien que nos exhorte y que nos dirija y que traiga un norte a nuestra vida, que nos anime a tomar decisiones correctas. Esa debe ser la labor de una persona madura espiritualmente sobre aquellos que están recibiendo la exhortación. Como un padre debemos exhortar. Eso es algo que Pablo estaba haciendo con la iglesia de Tesalónica. Y es pedir con autoridad. Nunca tenga miedo de pedirle a la gente que está al lado tuyo que obedezca al Señor. No los podemos obligar. No les podemos imponer nuestras ideas, pero usted pide con autoridad porque usted pide porque tiene la verdad de la palabra de Dios. Ahora, si usted no cree que la palabra de Dios es verdad, o a lo mejor la cree, pero no la ha recibido, como va a decir ella mismo, en su corazón, usted no va a poder exhortar con autoridad, porque se va a notar una ambivalencia, se va a notar una duda, se va a notar una incertidumbre en la forma en que usted habla. Pero como un padre que está seguro que es lo mejor que su hijo necesita en momentos dados, en este caso Pablo está diciendo, yo los exhorté a que ustedes puedan servir e imitarme y seguir a Cristo con autoridad, y los consoló como un padre lo hace. Pues qué bonito que nosotros podemos decirle al Señor, Señor, yo estoy dispuesto a dar de mí y exhortar a otros a asumir ese costo para que otros crean. No hay mejor regalo que le podamos dar a Dios. Señor, úsame para bendecir a otros, úsame para dirigir a otros, úsame para hablar con autoridad tu palabra, no la mía, tu palabra a otros. Como un padre lo hace con sus hijos. Y Pablo está diciendo, yo deseo vivir con dignidad ante Dios. Ustedes lo tienen ahí, hermano, el versículo 13. ¿Ve? Versículo 12 y 13. Los encargué que anduviese como es digno de Dios, que nos llamó a vivir con dignidad su reino y su gloria. Entonces, vivir con dignidad es vivir de acuerdo al valor que Dios te da. Es vivir de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que la palabra de Dios dice de ti. Vivir con dignidad es vivir con el valor que Dios te da para vivir como un creyente de manera correcta. Vivir con dignidad no es simplemente decir yo tengo mucho valor para Dios, por eso es que quiero transformarme. Vivir con dignidad también es de yo voy a vivir de la manera correcta como Dios quiere que yo viva. Porque el que tiene dignidad tiene principios. Así, hermano. Dignidad tiene que ver con el valor de uno. El valor uno se lo da con los principios que uno asume. Si uno no tiene principios, uno no tiene dignidad. Entonces Dios nos ha llamado a una vida digna, una vida de mucho valor, porque la vida de cristiano está basada en principios del reino. Cuando tú adoptas los principios del reino, tú adoptas una vida de valor y de dignidad ante los ojos de Dios. Quizás
Para el mundo no somos dignos, pero para Dios sí lo somos. Es como el hijo que es obediente. Es como el hijo que quiere agradar a su padre. Es como el hijo que quiere hacer lo mejor para el Señor. Ese hijo vive con dignidad. Ese hijo quiere vivir mirando de manera correcta cómo decide todos los días. Porque no solamente le importa vivir de manera correcta, sino también entiende su valor en la casa. Entiende que para su papá es importante. Y así como nosotros somos hijos de Dios, usted tiene que entender, usted tiene una posición importante en el reino de los cielos y usted tiene un llamado a vivir con dignidad los principios del reino, no importa el contexto donde Dios lo ponga. En el trabajo, en su casa, en su familia, la dignidad del cielo y del reino lo acompaña. El valor del reino, por lo tanto, los principios del reino no se sacrifican. ¿Me sigue, hermano? Y Pablo está hablando con gozo a la iglesia. Le está diciendo, ustedes tienen que andar como es digno del evangelio, como es digno de un creyente. ¿Me sigue? Es como cuando, yo me acuerdo una vez, yo le decía a mis hijos muchas veces, cuando más, ya todavía se los digo, pero no tanto como antes, yo no te he enseñado eso. ¿Cuántos han dicho eso a alguien? Pero yo no te enseñé eso. En esta casa se habla la verdad. Yo no te enseñé a mentir. Yo no te enseñé a ser desobediente, a esa mala crianza. ¿Quién te enseñó eso? Eso es lo que tú aprendes en la escuela. Una vez yo escuché a uno de mis hijos se salió una mala palabra y yo, ¿dónde tú aprendiste eso? Y salió el otro, eso fue en la escuela, eso fue en la escuela. Porque uno no debe sacrificar sus principios. Entonces uno sabe que hay unos principios del hogar, uno sabe que hay unos principios del reino, que uno quiere impartir en ellos, en nuestros hijos, en la siguiente generación, tanto la generación física, pero también hay una generación espiritual de nuevos creyentes que necesita aprender de los creyentes más maduros cómo vivir con principios, cómo vivir con dignidad de acuerdo al valor que Dios tiene. Las conductas del reino están basadas en las cosas que Dios valora. Amén. Cuando Dios te pide que abandones la mentira es porque Dios valora la verdad. Dios es un Dios de verdad. Cuando Dios te pide que le adores es porque Dios valora un corazón rendido, humillado. Cuando Dios te pide que trabajes, que te ganes la vida de manera honrada es porque a Dios ama y que nosotros podamos ser creativos, que podamos emprender, que podamos ser responsables y que podamos proveer para los nuestros. ¿Me sigue? Todo lo que Dios nos pide que adoptemos con dignidad, que vivamos nuestra vida para su gloria y para su honra, es porque está basado en un principio del reino. Entonces no podemos negociar esos principios porque perdemos nuestra dignidad. Amén. Y la dignidad puede ser restaurada con arrepentimiento, puedes retomar tu norte, puedes vivir para el Señor otra vez, pero usted tiene que entender que usted también es ejemplo con otras personas y que muchas veces nuestro mal ejemplo hace daño a otras personas. Por eso Pablo les reconoce en ese versículo 13 y 14, ustedes han llegado a ser imitadores de las iglesias de Dios. ¿Por qué? Porque las iglesias de Jerusalén comenzaron a ser perseguidas y ahora también los judíos y los otros creyentes en otros países, en Macedonia en este caso, lo que es hoy Grecia, también estaban siguiendo, tuviendo persecución y tuvieron un ejemplo de los creyentes en Jerusalén, de cómo ser fiel en medio de la persecución. Y Pablo está diciendo a la iglesia de Tesalónica, ustedes también están haciendo lo correcto aún en medio de las pruebas y en medio de las tribulaciones, como lo hicieron los creyentes de Jerusalén. Ustedes también aprendieron a vivir en medio de la prueba, en medio de persecuciones, en medio de tribulaciones, aprendieron a ser fiel. Qué bueno cuando uno tiene buenos ejemplos que te enseñan a ser fiel cuando las cosas no están bien. Hay veces que uno piensa
que lo poco que uno puede hacer, o lo más que uno puede hacer en medio de la crisis es seguir perseverando. Quizás no hablar mucho, quizás no hacer muchas cosas, pero yo quiero que tú sepas que aunque si es eso nada más, eso deja un impacto en otros. Eso deja un impacto en otros. Porque les envías un mensaje como la iglesia de Jerusalén le envió a los demás creyentes que no eran necesariamente judíos todos, sino que también estaban siendo perseguidos en su fe. Les envió un mensaje: podemos perseverar en medio de la tribulación. Porque el costo de lo que tenemos es mucho más de lo que hemos dejado atrás. Nosotros, el valor que Cristo pone en nuestras vidas es mucho más que lo que tú puedas dejar, que Dios te está pidiendo. Dios te está diciendo un llamado, iglesia. Entonces, ¿cómo se da ese principio, ese cambio radical en nuestras vidas? ¿Cómo se da esa transformación que produce el Evangelio? Lo contesta en el versículo 3 y quiero abundar en eso en esta mañana. Nosotros damos gracias a Dios porque ustedes recibieron ¿qué? ¿Qué recibieron? La palabra de Dios. En el capítulo 1 vimos que también se habla de eso, de cómo ellos recibieron con gozo el mensaje en el versículo 6. Entonces, la iglesia de Tesalónica recibió la palabra de Dios que él le predicó, Pablo, que nosotros le predicamos. Cuando tú predicas, hay gente que recibe la palabra del Señor. Hay gente que se resiste, pero hay gente que la recibe en el corazón. ¿Cuál tú quieres ser? ¿De los que se resisten o de los que la reciben? Escucha bien lo que estamos hablando. ¿Tú quieres ser de los que se resisten a la palabra o quieres ser de los que reciben la palabra? Porque ¿dónde se recibe la palabra? En el corazón. Y mira lo que dice: no la recibieron como simplemente palabras humanas, sino como lo que es, como la palabra de Dios. Eso está poderoso. Recibir la palabra siempre es mayor, perdonen mis ecuaciones ahí matemáticas, siempre es mayor o mejor que oír la palabra. Tú puedes oír la palabra y no recibirla, pero cuando tú la recibes como lo que es, la estás recibiendo como palabra de Dios. Quizás estás viendo un humano predicando. Quizás ellos veían a Pablo yendo de ciudad en ciudad. Vimos que en Tesalónica, cuando empezamos la serie, había una serie de personas que decían: ahí vienen los que trastornan el mundo, los que crean revuelta. O sea, hay gente que se resistía al cambio que Dios quería hacer, porque habían otros que estaban recibiendo la palabra. Ambos las oían, pero no todos las recibían. ¿Cuál tú quieres ser? Te pregunto otra vez: ¿de los que reciben la palabra o de los que resisten la palabra? Si tú quieres recibir la palabra, tienes que estar atento. Si Dios te está hablando, la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios no es simplemente palabra humana, no es una opinión, es una verdad que está siendo anunciada a tu corazón. Porque Dios y la verdad son una sola cosa. Amén. La palabra de Dios se anuncia a tu corazón y tu corazón la recibe y no se resiste a ella. Dios hace grandes cosas en tu vida. ¿Qué grandes cosas? Pues dice ahí, se contesta el mismo texto. La palabra de Dios la creo como que viene de parte de Dios. Y cuando yo la creo, comienza a actuar en mí como los creyentes, ¿verdad? La cual actúa en ustedes los creyentes, dice el versículo 13. O sea, fíjese que la palabra del Señor nos enseña que recibir la palabra es mejor que oír la palabra, pero también nos enseña que actuar la palabra es mejor que recibir la palabra. Tienes que vivir la palabra, pero no puedes vivir la palabra si no la recibes en el corazón, y no puedes recibirla en el corazón si no la escuchas o si te resistes a ella. ¿Me sigue, hermano? Ve una cadena de consecuencias de la obediencia. Cuando un creyente se propone
anunciar y hablar de Cristo, que debe ser la meta de todo creyente. Diga conmigo, todo creyente. Usted tiene la meta de hablar de Cristo. Usted va a provocar una reacción en el que escucha. Esa persona tiene una decisión que tomar. O me resisto o recibo la palabra. Pero no simplemente va a hacer eso. El que la recibe tiene ahora otro nivel de madurez que tiene que alcanzar. Si se quiere quedar recibiendo la palabra o entender que la palabra de Dios también hace una obra en mi vida, actúa en mi vida, produciendo un cambio de conducta, un cambio de mentalidad. Y actuar significa eso, ¿no? Está obrando, está operando en mí, está trabajando, está haciendo funcionar algo, está otorgándome la habilidad para hacer algo, para hacer la voluntad de Dios. Actuar es producir, es hacer que exista algo que antes no había, un movimiento dentro de mí. Está ocurriendo cuando yo escucho la palabra del Señor y la recibo de corazón. Más que eso, ese versículo es bien importante y es central en este capítulo, ese versículo 13. Porque nos enseña cómo los cambios ocurren en el Evangelio. A Dios le ha placido que la gente cambie por la locura de la predicación. Dios coge personas simples, humanas, frágiles como nosotros, con una vida y con una historia de pecado, que cuando reciben la palabra del Señor son transformadas. Y ahora Dios les encarga a esas personas que antes tenían una historia terrible, les encarga ahora que lleven su mensaje de que el cambio es posible cuando la palabra de Dios se recibe en el corazón. Porque esto no le apasiona a muchos creyentes. Porque muchas veces nosotros no entendemos que la palabra de Dios, su lugar, su acción, es en mí. La palabra de Dios actúa en nosotros. Entonces es bien importante que veamos que una cosa es tener conocimiento y otra cosa es la palabra en el griego de conocimiento es logos, ¿verdad? Pero la palabra hebrea de conocimiento es rema. Entonces ambas son importantes. El logo me habla sobre la verdad, pero el rema me habla sobre la revelación. Entonces, cuando yo digo que la palabra de Dios actúa en mi vida, lo que está ocurriendo es que esa palabra se vuelve viva en mi vida, se revela en mi vida, se hace una verdad que me actúa, que me hace moverme de donde estoy. ¿Me sigue, hermano? Por eso es que la palabra conocimiento en el hebreo tiene que ver más con intimidad, tiene que ver más con actuar, tiene que ver más con una relación que simplemente conocer. Usted puede conocer de Dios, usted puede hablar de Dios, usted puede decir que recibió a Cristo en su corazón, pero si usted no es movido, si la palabra de Dios no actúa en su vida, pues entonces usted no está siendo realmente transformado por la palabra. Quizás está siendo formado por opiniones, por comentarios, por su presión de que la gente no le diga, ay, no está yendo a la iglesia, o no está alzando las manos, y quizás usted se ha conformado a una conducta que le impone o que el ambiente le estimula, pero usted no lo está haciendo porque está actuando la palabra en su corazón. Y la mentalidad de Dios es, yo quiero cambiar tu vida, lo voy a hacer a través de mi palabra, a través de instrumentos imperfectos, pero si tú crees que Dios es el que está hablando y no el hombre, tú vas a ser transformado de tal manera que la palabra que yo hablo, Dios, no yo el ser humano, la palabra que yo hablo a través de mi palabra va a actuar en ti. ¿Me sigue, hermano? La palabra de Dios, la intención de la palabra de Dios siempre es actuar. Diga conmigo, actuar. Y Santiago 1, 22 y 24, si usted lo busca conmigo, Santiago 1, 22
al 24, unos textos bien conocidos, pero bien importantes. Dice, pongan en práctica la palabra. Lo puedo buscar en su Biblia. Pongan en práctica la palabra. Y no se limiten solo a oírla. No se limiten solo a ¿qué? A oírla. Fíjense, ustedes no simplemente recibieron la palabra y esa es la única, sino que también la palabra de Dios actúa en ustedes. El consejo de Santiago es: pongan en práctica la palabra y no se limiten a oírla, pues se estarían engañando a ustedes mismos. Si tú escuchas la palabra y tú dices, ay, qué bueno, la escuché, qué bueno estuvo el culto, pero no actúas la palabra y no la pones en práctica, te estás engañando a ti mismo, porque creas una sensación de que vas bien cuando en realidad estás estancado. Si la palabra de Dios no actúa en mi vida, no produce cambios para yo ponerla en práctica, voy a hacer como dice el versículo 23 ahí de Santiago 1. El que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo en el espejo. Se ve a sí mismo en un momento, pero cuando se va del espejo se olvida de cómo es. Y hay gente que siempre está con un espejo ahí, déjame ver cómo estoy. A lo mejor se me corrió el maquillaje, a lo mejor las pestañas se salieron, todas las cosas que se ponen ahora, el botox, whatever. Uno siempre está chequeándose, estoy bien. Y así mismo debemos hacer con la palabra. Lo que está diciendo es que la palabra es como un espejo. Eso es lo que está diciendo. Y que si yo dejo de practicar la palabra, es como si tú hubieses abandonado el espejo. ¿Cuántos salen de aquí, de su casa, dígame, todos los días? Y por lo menos se miran, aunque sea una vez en el espejo. Alguien que no se mire en el espejo cuando salga de su casa. Por lo menos 5 Ezequiel, tú estás, a veces yo salgo demandado, dice Ezequiel, a veces. El que más o el que menos se mira una sola vez. Algunos se miran muchas veces, ¿verdad que sí? Porque uno se levanta todo enmoronado, ¿sabes? Con el pelo rebelde. Uno necesita un espejo, porque el espejo te dice que. ¿Qué te dice el espejo? ¿Qué te dice el espejo? El espejo no miente. El espejo no miente. Si tienes un varito en el mismo centro de la frente, te lo va a decir. Tú puedes coger maquillaje y te lo puedes tratar de disimular. Puedes ponerle hondo, puedes ponerle un montón de cosas. Pero el espejo te va a decir la verdad. Si tú no pones la palabra en práctica, eres un cristiano que olvidaste mirarte en el espejo de la palabra de Dios. ¿Qué está entendiendo, hermano? Entonces usted tiene que siempre estar acompañado de la palabra de Dios, que es la que produce en ustedes la obra. De hecho, es la misma palabra que se usa en Filipenses 2:13, donde dice: Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Ese actuar, ese hacer, es la misma palabra. Dios es el que hace la obra en mi vida. Él crea movimiento. Entonces, accionar la palabra, mi conclusión es igual que recibir la palabra. De la misma manera que tú ves un espejo y tú haces cambio porque recibiste el mensaje que el espejo te envió cuando te dijo: estás despeinado o estás sucio. Pues de la misma palabra, la palabra de Dios, de la misma manera, la palabra de Dios produce en mi vida cambios cuando yo la recibo en mi corazón. Yo estoy consciente de esa verdad en mí, de esa maldad en mí, de ese valor que yo tengo, de todo lo que Dios quiere hablarme en mi vida, para que yo entonces me mueva conforme a su palabra. Pero si usted deja de accionar la palabra y recibir la palabra, siempre es mejor accionar la palabra. Hay un predicador que lo explica de esta manera: si usted recibe la palabra del Señor,
es como aquel que fue impactado por un camión. No vuelva a ser el mismo. Te diga, pero un camión, sí, bueno, ¿cuántos quedarían de la misma manera si un camión de esos que vienen bajando la 172 les impacta? ¿Cuántos quedarían de la misma manera? No, quedaría muerto. Si vive, quedaría totalmente desfigurado. Lo que estoy diciendo con esto es, usando esa ilustración, es que la palabra de Dios es más poderosa que un camión. Si la palabra de Dios te impacta de verdad, va a transformarte. Porque no es cualquier palabra, es la palabra del que creó el universo, del que dijo sea la luz, del que dijo hágase el mar, del que dijo que el Espíritu de Dios se movía alrededor de las aguas, sobre la faz de las aguas, del que dijo sean los cielos, espárzanse en las aguas y salga la tierra, del que sopló vida en Adán y Eva. ¿Me sigue, hermano? Esa es la palabra del Dios que predicamos. Cristo es el creador, y cuando la palabra de Cristo llega a nuestras vidas, a nuestro corazón, produce una acción en nosotros. ¿Alguien está recibiendo la palabra del Señor? Fíjese. Y Pablo ahí sigue hablando de la importancia de nosotros entender eso, ¿no? No seamos como otras personas que no reciben la palabra, versículos 15 y 16, como los judíos que mataron al Señor Jesús y sus propios profetas. A nosotros nos expulsaron. Ellos no agradan a Dios. Los que no reciben la palabra no agradan a Dios. En estos días se puede hacer un mensaje de odio. Los que no reciben la palabra del Señor no agradan a Dios. Yo voy a decir que usted no debe imponer, pero sí debemos hablar con verdad. No debemos imponer, pero debemos estar dispuestos a hacer sacrificios por hablar la palabra del Señor. Eso demuestra las convicciones que tú tienes. Ellos no agradan a Dios, se oponen a todo el mundo. No solamente a ellos, sino a todo el mundo. Y a nosotros nos impiden predicar a los no judíos para que se salven. Jesús habló mucho de lo que es ser tropiezo para otros. Hay que tener mucho cuidado de ser tropiezo para otras personas. Nosotros queremos que el Evangelio fluya, que el Evangelio sea esparcido, que el Evangelio sea conocido. Jesús dijo, si hacemos tropezar a otro, mejor es que nos pongamos una soga y nos tiremos por un risco. Son palabras de Jesús. O sea, usted tiene que ver que el Evangelio que usted recibe es un tesoro especial. Lo que está dando a entender es que nosotros tenemos que ser ejemplo de recibir la palabra y de actuar la palabra. Porque el que se resista a la palabra del Señor es malo. Pero el que hace tropezar a otro está peor. Y para hacer tropezar a otro no quiere decir necesariamente que tiene que ser perfecto usted. Porque tanto habla de usted, las decisiones que toma, pero también lo que sucede después que usted peca. Porque usted, después que peca, si usted se arrepiente, eso también habla de usted. Habla que usted cree en la gracia, que usted cree en la misericordia, habla que usted cree en las segundas oportunidades y usted cree en un Dios que perdona. Así que lo que usted hace después que usted falla, usted peca, también envía un ejemplo a otras personas y a otros creyentes. Y de eso es lo que estamos hablando, el Evangelio del Señor. Nosotros, hermanos, versículos 17 y 18, estuvimos separados de ustedes por algún tiempo, físicamente, pero no en el corazón. O sea, Pablo dijo, me duele quizás no estar físicamente con ustedes. Y Pablo da una frase ahí que a mí me impactó, porque dice, Satanás me estorbó. Pero Pablo buscó la manera de que, aunque Pablo físicamente no pudiese estar con ellos, Pablo, dirigido por el Señor, envió a otras personas. Por eso fue que leímos hasta el versículo 2 del capítulo 3 de Tesalonicenses. Porque ¿qué dice ahí? Dice ahí que Pablo envió a ¿quién? A Timoteo.
Entonces yo lo veo de esta manera, quiero tratar de ilustrarlo y con esto cierro el mensaje porque el segundo culto empieza a las 10:30. Necesito por lo menos 3 personitas aquí rapidito que me ayuden, 3 jóvenes, mi familia, ayúdame, Dani, vente. Sí, mi familia, lo puedo hacer de ejemplo. Y necesito 2 personas acá, 2 personas acá. Muy bien, rapidito. Que estén aquí mirándolos a ellos de frente. Entonces, ahora, párate aquí al frente. Ok. Aquí tenemos. Ok. No te sientas mal, pero Paola representa el estorbo. ¿Verdad? Paola representa el estorbo. Aquí tenemos a Pablo y aquí tenemos a Timoteo. ¿Ok? Vamos, cuesta al frente de ok. Pablo fue el que primeramente predicó en Timoteo con todo su equipo de trabajo, pero ¿quién tenía el llamado principal? Pablo, ¿ok? Aquí tenemos los creyentes de Tesalónica. Amén. ¿Ah? Son nuevos en la fe, están creciendo. Pablo les predicó en un momento dado y se fue a otro país porque lo iban a sacar prendido de Tesalónica. Y se fue a Berea, a otro país no, a otra región, a Berea, y después terminó en Atenas. Y allá en Atenas tuvo que darse un tiempo largo debatiendo, y cuando usted lee Hechos 18:5 y ese capítulo 3, versículo 2, usted sabe que Pablo no pudo llegar porque se quedó predicando con muchos conflictos también en otros lugares, y no pudo llegar porque Pablo dice que cuando él intentó en su corazón, en su mente, ir hacia Tesalónica, había un estorbo en el medio. Y ese estorbo, él lo interpreta, él entiende, Satanás me estorbó ir físicamente donde ustedes. ¿Me sigue, hermano? Eso es lo que dice el texto. Y Pablo tenía en su corazón llegar hasta donde estaban ellos, pero cada vez que en varias ocasiones, dice él, intentaba ir donde estaban los que de Tesalónica, se encontraba ¿qué? Un estorbo. Ahora, yo quiero que ustedes vean esto. ¿El estorbo para quién era? Para Pablo. ¿Era para Dios? El estorbo nunca fue para Dios. ¿El estorbo fue para quién? Para Pablo. Así que Pablo dijo, yo no puedo ir porque siento que Satanás me está estorbando ir a los creyentes de Tesalónica. Y Pablo dijo, a lo mejor el problema es que a lo mejor Dios no me quiere para allá. Siento que Satanás me está estorbando. Así que Timoteo, ve tú. Así que Timoteo fue donde los creyentes de Tesalónica, porque aunque Pablo físicamente no pudo llegar donde ellos, Timoteo pudo llegar donde ellos. Y esto es bien importante que entendamos cómo Dios opera. Dios no siempre te va a usar a ti. Dios no siempre va a hacer las cosas como tú quieres. Dios va a usar a quien Él quiera, como Él quiera, cuando Él quiera. Si bien es cierto que Satanás puede estorbar cosas en nuestra vida, avances que hacemos, Satanás nunca va a poder estorbar el plan de Dios, el propósito de Dios. ¿Usted está entendiendo, hermano? Siga perseverando. Quizás te encuentras con estorbos en tu vida, en tu fe, en tu avance, en tu crecimiento, pero confía que Dios está usando otras personas también para hacer su voluntad y su propósito. Tú no eres el centro del Evangelio. El centro del Evangelio es Cristo. El Evangelio se mueve y se propaga por gente que le creen a Dios. Y como nosotros vamos a tener luchas en momentos dados, cosas que nos estorban en momentos dados, Dios lo sabe. Y Dios ha provisto que cuando tú tengas estorbos y dificultades y problemas y luchas espirituales inclusive, Él ha provisto que el Evangelio continúe con otros que están caminando contigo. Amén. Usted está recibiendo la palabra, hermano. Por más razón debemos confiar en la... Gracias, hermano. Con más razón, y hermanitos y hermanas, en la fe. Con más razón debemos confiar en la palabra que se predica. Confía en la palabra que se predica. Confía que Dios está haciendo su obra. Quizás has tenido estorbos, has tenido dificultades, pero Dios está haciendo valer su propósito. Dios está haciendo valer su plan. Confía en lo que Dios está haciendo. Pero tienes que creerle al Señor. Tienes que creer que la palabra del Señor es esencial, que otras personas la reciban.
porque Dios quiere usarte para su gloria y para su honra. Así que Pablo estaba ausente en el cuerpo, pero presente espiritualmente. De la misma manera que a lo mejor no tenemos el tiempo como quizás quisiéramos, o idealmente en la familia, a lo mejor no podemos tener una cita, pero el esposo puede buscar estar presente, dejando notas, dejando recordatorios. No puedo estar contigo ayer, pero sabes que te amo, sabes que te quiero. Busco la manera de dejar memorias, aunque yo físicamente no pueda estar. El apóstol Pablo, siendo dirigido por el Espíritu Santo, estoy seguro, aunque él no pudo estar físicamente, les envió a Timoteo, les envió a los demás para que fuesen a confirmarlos en la fe y que puedan seguir creciendo como iglesia. ¿Quién dice amén? Gracias, nos ponemos de pie. Gracias, Señor, por tu palabra. Inclina tu rostro donde estás. Dile, Señor, gracias por tu palabra, por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a responder a tu palabra con la determinación, con el esfuerzo que requiere, Señor. La importancia de estar en un cuerpo, pero cuando yo no puedo, mi hermano sí. La importancia de vivir, Señor, conforme a tu principio, conforme a la dignidad del Evangelio. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú te glorifiques en nosotros, Señor. Que nos ayudes a vivir dignamente. Pero también, Señor, que nos ayudes a recibir la palabra que actúa en nosotros los creyentes. ¿Alguien dice amén a esta palabra? Que le diga, Señor, yo quiero que tu palabra actúe en mi vida. Dile, Señor, que tu palabra actúe en mi vida, que actúe en mi corazón, que actúe en mi mente. Dile, Señor, que me cambie, que me transforme. No tengas miedo de decirle, Señor, transfórmame, cámbiame. Habla conmigo, Señor, dirígeme, te necesito. Dile, Señor, creo tu palabra, pero ayúdame a actuar, a practicarla, a no vivir engañado, Señor, siendo oidor olvidadizo, Señor, de tu palabra. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, que te glorifiques, Señor, que la palabra de Dios, Dios mío, more en abundancia en nosotros, que podamos responderte en el nombre poderoso de Jesús. Tú estás aquí, Señor. Quizás algunos de ustedes, quiero dejarlos con esto, están teniendo luchas en áreas de su vida, pero yo quiero que tú sepas que el cuerpo de Cristo está aquí para sostenerte. Cuando yo no pueda, quizás ustedes pueden, pero cuando tú no puedes, a lo mejor yo puedo ayudarte. Pero sabes que somos un cuerpo de Cristo y el Evangelio está avanzando. Dios se va a encargar de que el Evangelio crezca en mi vida, en la vida de nosotros y en la iglesia. Y la iglesia tiene que creer en la palabra de Dios, porque no son meras palabras humanas, sino que es poder de Dios para cambiar, para ser transformado, para todo aquel que cree. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra.